Muy bien, bueno, ay, me brinqué aquí la anterior, no la manejamos. Bueno, esto vendría siendo el manejo y control de colecciones también es parte importantísima. Ayer platicamos un poquito precisamente sobre control de colecciones en base a todo lo que es el proceso de registro, la documentación, llevar registros, inventarios, catálogos y bueno, una serie de documentos y cosas ahí muy relevantes para el cuidado y aseguramiento de nuestra colección. Pero también está llamemos manejo, control, pero manejo de la obra, es decir, la manipulación directamente de la obra, no tanto su cuidado a nivel documental, sino propiamente de la obra. No cualquiera debería de poder manipular la obra. Debe en un museo existir cierto personal especializado con cierto conocimiento que sea el que se encargue de ir a la bodega, sacar la obra, transportarla, llevarla a la sala, colgarla, colocarla en su lugar. No cualquiera, incluyendo museógrafos, museólogos, curadores, todo esto teóricamente no tendrían por qué. Debe ser gente muy especializada la que se encargue de llevar a cabo este proceso, que además implica un efecto de responsabilidad. La persona es responsable por la obra y es la que tiene que encargarse de llevarla, traerla y colocarla en su lugar y asegurarse, por supuesto, de que esté bien puesta, esté bien colgada, que no se vaya a caer, que no se pueda fácilmente, por ejemplo, descolgar y por lo tanto ser robada, que no le esté afectando la luz, el viento, el clima, no sé, la lluvia, una ventana muy cerca, que haya algún elemento cercano que vaya a causarle un daño. Todo eso tiene que preocuparse las personas que hacen el manejo de las colecciones. Es parte importantísima, parte muy relevante, asegurarse de que, digamos, lo que es el montaje museográfico esté prácticamente terminado, que ya acabaron de pintar, de montar, de poner letritas, letreritos, todo eso, y entonces sí, colocamos la obra y ya no hay posibilidades de que es que todavía están pintando y ya salpicaron, nada de eso. Todo eso es el manejo cuidadoso de la obra, muy importante. La gente encargada tiene que vigilar también el cómo se va a montar la obra. Nada más es llego, la pongo y se acabó. ¿Se va a ir fija en alguna manera? Bueno, ¿cómo va a ir fija? ¿Se va a utilizar algún tipo de adhesivo? ¿Qué adhesivo? Un adhesivo que no dañe, por supuesto, al objeto, que no sea permanente, que se pueda quitar posteriormente, que si va a llevar climatología especial, que funcione la climatología, en fin, todos estos procesos que hemos platicado de cuidado y de control propiamente para protección de la colección y de la obra misma, pues es trabajo del área encargada del manejo de las colecciones. En ocasiones son los museógrafos, en ocasiones los conservadores incluso, en ocasiones hay departamentos especializados únicamente en esa área, a veces en conjunto entre, o así que una acción colaborativa, y etcétera, ¿sí? Ese viene siendo uno de los factores también muy relevantes, el control, cuidado de cada uno de los objetos. Recordemos, dentro del proceso de registro, al momento en que el equipo correspondiente está transportando la obra, el área que le corresponde deberá estar registrando que la obra está siendo trasladada de un lugar al otro dentro de toda la documentación que el museo así lo requiera. El trámite de permisos, el trámite de todo lo necesario para asegurar que esto ocurra de buena manera y que el objeto llegue a su destino, por muy corto que sea. A lo mejor lo pasé de una sala a otra y el destino es muy corto, pero ese pequeño destino puede generar un golpe, una caída, una fractura, una afectación, hasta un cambio climático de sala a sala, y todo eso hay que irlo controlando y midiendo dentro de las acciones que llevan a cabo pues, los especialistas. Esa es parte importante. Bueno, un poco lo que platicamos precisamente. Y acá. Parte muy relevante, muy importante y por supuesto extremadamente compleja dentro de lo que es el control de las colecciones, pues es el transporte de estas colecciones, de un objeto o de una colección completa, sobre todo cuando se va a hacer un proceso de préstamo, que vamos a prestar parte de nuestra colección, algunas de las obras, directamente a otro museo que está a lo mejor dentro de la misma ciudad, que está en otro estado, que está en otro país, etcétera. Todo eso hay que tomarlo muy en cuenta. Aquí sí se requieren personas verdaderamente especializadas, es toda una especialidad, la posibilidad de que las personas, de que el encargado de esto sepa muy bien todos los mecanismos, debe conocer todo lo que es el proceso de registro, debe conocer, por supuesto, la obra, todas sus propiedades características, su estado de conservación, debe asegurarse de que la obra llegue o salga y llegue a su destino en perfectas condiciones. Todo eso es un proceso complejo, es toda una especialidad verdaderamente dentro del campo del museo, dentro del campo de los conservadores.
debe interesarse y preocuparse por los procesos de embalaje. El proceso de embalaje es toda también una materia completita, muy involucrada, por supuesto, en las acciones del museo, que requiere todo un estudio preciso de cómo debe realizarse, con qué materiales, por qué este sí, por qué este no, de qué manera se asegura más o menos la protección del bien, dependiendo del tipo de objeto, puede variar también las características del embalaje, en fin, hay áreas especializadas únicamente en el embalaje, otras en el manejo, otras en el transporte, en fin, es una labor complicada, laboriosa verdaderamente, nada sencillo. Y dentro de todo esto, pues definir también los tipos de transporte, los transportes que se pueden requerir para llevar la obra a su destino, pueden ser variados y dependiendo del tipo de transporte, se tendrán que cumplir con los requisitos de cuidado de la obra desde su manejo hasta su embalaje mismo, que corresponda al tipo de transporte que se va a utilizar. Tenemos transportes terrestres, dependiendo la obra, puede ser tan chiquita como que en su cajita y la llevo hacia mano y la entrego, como requerir, aquí como vemos, sistemas de grúas, porque la obra es muy grande, muy pesada, muy complicada, muy lo que sea, entonces requerimos un equipamiento especial, lo cual también se tiene que razonar, entender y pensar. No podemos así como, bueno, hoy entregamos la obra, aquí está la obra, ¿y cómo la sacamos del museo? ¿Y cómo la llevamos hasta allá? ¿Y cómo? No, pues necesitamos grúa, necesitamos camiones, bueno, la tenemos que entregar hoy y apenas estamos pensando en la grúa. No, todo eso hay que irlo razonando con tiempo, incluyendo a veces, en ocasiones, en algunos museos ha llegado a pasar que pues va a salir alguna pieza, sobre todo cuando son de grandes dimensiones, y pues resulta que la pieza no pasa por las puertas de la sala, ¿sí? En el Museo de Antropología, yo recuerdo lo que es la sala, la principal, la sala mexica, alguna vez, creo que cuando trajeron para meter el calendario azteca, pues era un relajo porque ya se había construido el museo y evidentemente el calendario pues no pasaba por las puertas. Tuvieron que desarmar parte del acceso de donde están las puertas de cristal y todo esto, quitar todo para poder meter la obra y luego volver a armar parte del museo y poderla meter, por ejemplo, ¿no? Todo eso son factores que se necesitan tomar muy en cuenta en cuanto al manejo de la obra, espacios, tamaños, dimensiones, pesos, tipos de transporte, todo eso se tiene que considerar dentro de las actividades de manipulación, manejo de la obra misma. Determinar en qué condiciones, cómo va a ir sostenida, cómo va a ir protegida la obra en el interior. Bueno, lo puse porque es una cosa verdaderamente espectacular de camión. Yo nunca he visto uno así personalmente, que si lo ven ustedes se mete el objeto y tiene una especie como de brazos, soportes planos que ayudan a contener el objeto, que no se mueva nada, que seguramente hasta con efectos antivibratorios, bueno, una maravilla espectacular. Lo más normal es que lo trepan, lo suben y lo amarran con unas cuerdas directamente para que no se mueva y vámonos, ¿no? Pero bueno, me gustó porque es como mucho más particular, un poco bastante interesante, pero la idea es que el objeto en el interior vaya bien sostenido y no haya movimientos. De nada nos sirve que vaya muy bien embalado si dentro del vehículo vaya dando tumbos y brincos por todos lados. Los sistemas de avión, hay que conocer cómo funciona un sistema de almacenaje de avión, qué tipo de avión, cómo se soporta dentro del avión, qué tipo de requerimientos tienen o va a solicitarse para nuestro embalaje para que pueda ser sostenido, llevado, metido, soportado, aguantado. Todos esos son factores que también debemos tomar muy en cuenta y el especialista que se dedica a estas áreas pues tiene que conocer a profundidad, a detalle muy bien, ya no solamente hacer su embalaje, sino pensando en qué lo va a transportar, cómo lo va a mover. Y en tren, otra opción también, depende, hay países que manejan mucho el sistema ferroviario, hay otros países que pues, no contamos mucho con esto, pero bueno, es una posibilidad. Pero igualmente se requiere de conocer cómo funciona el sistema de trenes, qué requerimientos, qué medidas tiene, por ejemplo, los vagones, los accesos, en el interior, cómo se soportan las cosas. Todo eso son factores que hay que tomar muy en cuenta. Y cuando viajan en barco, igualmente, en qué condiciones van, tenemos que considerar muy importante, por ejemplo, aquí, en la mayoría de los casos se tiene que hacer, pero aquí con mayor importancia, las cuestiones climáticas. Recordemos que va nuestra pieza embodegada en un embalaje en el interior de un barco, ya no pensemos en que naufrague ni nada por el estilo. Simplemente con ir ahí y la enorme cantidad de volumen de humedad que hay a su alrededor,
pueda llegar a afectarle. Tenemos que verificar que nuestro embalaje neutralice esas condiciones, que no haya una afectación. Incluso cuando viajan en avión, viajan en barco, cosas por el estilo, se piensa, llegan a pensarse en objetos, sobre todo muy, muy relevantes, en que aún en caso de un accidente, el objeto pueda ser recuperado y el embalaje lo haya protegido y se puede encontrar en buenas condiciones, quizá difícil, quizá laborioso, pero pueda llegar a recuperarse porque el embalaje lo haya protegido. Si todo eso hay que pensarlo, hay que razonarlo, es parte de los procesos del control de la obra y el manejo precisamente de nuestras colecciones. Eso es todo. Bueno, con eso terminamos este capítulo y terminamos, por fin, nos alargamos ahora sí que bastantísimo, pero bueno, creo que no importa, está bien, entre más completo quede la información, mucho mejor. Con eso, pues terminamos precisamente el curso, chicos. Cualquier duda, comentario, díganme ustedes. Profesor, yo tengo una pregunta. Dime, Alma. Para los traslados y de las piezas de las obras, se tienen que contratar seguros, ¿verdad? Totalmente, por supuesto, sí, claro. Sí, hay que hacer un proceso de aseguramiento de la obra. Generalmente las obras están aseguradas cuando se encuentran dentro del mismo museo, quizá no en todos los museos, pero en muchos museos se encuentran ya aseguradas previamente, pero en ocasiones se requieren seguros especiales si es que la obra no va a estar dentro del museo, sino que va a salir, depende a dónde vaya a salir, en qué condiciones, infinita cantidad de detalles que se consideran dentro del proceso de seguros. Es casi también una especialidad saber cómo es que funciona el seguro, cómo lo contratas, qué es lo que pides, qué tiene que cubrir, bueno, todo ese tipo de cuestiones también es una parte ahí muy, muy relevante y la gente que se dedica a ese control de las obras, del control de las conexiones, tiene que conocer también precisamente ese punto del aseguramiento, sí. Profesor, otra pregunta. En este caso de los seguros, ¿quién lo paga? ¿El museo que tiene la obra o el museo que la va a recibir? Pues es variable. La generalidad a veces es que el museo que solicitó la obra en préstamo sea como el responsable y por tanto, pues el que se encargue a veces de ese trámite de hacer los pagos de seguro, del transporte, del viaje, embalajes y todas estas cuestiones. Pero bueno, puede haber incluso a lo mejor acuerdos entre un museo y el otro por cuestiones de apoyo, cosas por el estilo, pero bueno, generalmente pues el que lo pide pues será el que presupueste o se encargue un poco de los pagos, sí. Gracias. Sí, Alma. Oye, David, siguiendo con eso de los seguros, Sí. si por ejemplo es un préstamo, pero de alguien particular, ¿también aplica que el seguro va por parte del museo o va por parte del coleccionista? No, ahí como el museo es el beneficiado, digamos, con la obra, y además es el que generalmente solicita la obra en préstamo, es el que se encarga del manejo de seguros. Pero sí, cualquier obra prestada, incluso donada, en comodato, en todas estas cuestiones, también requiere procesos de seguro. Los seguros ahí son vitalísimos porque cualquier afectación en la obra, el seguro pues es el que apoya un poco al museo para, pues, para que no se vea muy afectado en ese sentido, que siempre es un problemón, pero bueno, en algo ayuda, sí. Ok, gracias. Sí, Chayito. Nada. Oye, Bueno, David, ¿y dime. qué empresas son las que se encargan de la aseguranza? De la aseguradora, pues muchas aseguradoras, no sabría decirte, pero evidentemente las grandes aseguradoras, GNP y todas esas, tienen sus áreas especializadas y de hecho dentro de las mías aseguradoras hay áreas especializadas en lo que viene siendo protección de patrimonio cultural, porque el mismo, no le sé demasiado a este tema, pero dentro del mismo tema del aseguramiento, la casa aseguradora requiere en muchas ocasiones especialistas en el tema que le digan a la aseguradora y por supuesto también al cliente, en este caso el museo o quien lo esté prestando, las condiciones en las cuales la obra se encuentra. Es decir, van a asegurar la obra en las condiciones en las que está. Si trae algún tipo de deterioro, afectación, daño, está en perfectas condiciones. Todo eso cuenta muchísimo para establecer tanto los costos del aseguramiento como los cobros del aseguramiento, cómo determinar si la obra sufrió o no algún tipo de daño. Es decir, se hace el proceso, se manda la obra,
la obra regresa a su propietario y el propietario bien puede decir, es que ¿sabe qué? Mi obra viene dañada y exijo que el seguro me pague y me cubra y demás. Y es bien frecuente, muy, muy frecuente que entre coleccionistas y gente que presta obra a museos quieran mucho hacer este tipo de manipulaciones, es medianamente común. Y entonces, tanto la gente del museo como de asegurados tienen que estar muy pendientes y asegurarse muy bien por medio de estudios de dictamen y todo esto, que la obra regrese, esté muy bien registrada en las condiciones en las que estaba, para que cuando regrese no haya posibilidad de reclamo alguno. Esa es una situación ahí delicada, siempre compleja. Pues ahí está el business. Exactamente, sí, en gran medida, sí. Sí, sí. Y sobre Pues todo precisamente también, para eso. Ay, perdón. perdón, sobre todo también en este caso, estar al pendiente cuando llega la obra, de que firmen de recibido que llegó en buenas condiciones. Claro. Me tocó una experiencia de entregar una pieza que se fue en excelente condición, se fue bien embalada, se entregó, se descubrió, se firmó de recibido, y por ahí alguna persona dañó la imagen que se entregó y el propietario se vino contra nosotros. Claro. No, ustedes me la dañaron y mostramos el papel de recibido. Mira, la obra llegó bien y nos la recibieron a satisfacción. Sí. Ya lo demás es problema tuyo. Sí, sí, sí. Es una situación de ir deslizando las responsabilidades conforme la obra va pasando de mano en mano. Todos tienen que irse haciendo responsables y ya, pues el que le dañe, de acuerdo a ese proceso, pues tendrá que responder, ¿no? Un poco en esa situación. Y los seguros, bueno, pues ellos se cubren, por supuesto, como en todos los casos, tratan de cubrirse para no pagar y entonces, pues están muy pendientes de determinar si sí hubo daño, no hubo daño, quién lo cometió, forma parte dentro de lo que el seguro cubre, no lo cubre, y hay, bueno, una serie de situaciones, y la gente que maneja la obra tiene que estar muy pendientes en todos esos detalles, ¿no? Es un área un poco problemática, un poco pues delicada siempre en el manejo de la colección. ¿Sí? Gracias. No, al contrario. Profesor, ¿no sería recomendable que al salir la obra se le tome fotografía y quien la recibe también le tome fotografía? Para que, porque tenga la constancia de cómo sale y de cómo regresa. Totalmente, Alma, por supuesto, sí, sí. El dictamen, el registro de todas esas obras está cargado de fotos y fotos de detalles por todos lados, arriba, abajo, por atrás, por todos lados, presente para determinar esas cuestiones. Pero a veces ni siquiera la foto puede llegar a detallar, por muy bien que estén tomadas, a veces habrá pequeños detallitos que se pierdan, pero que para el ojo del experto al momento de estar viendo la obra puede llegar a determinar, decir, aunque en la foto no se ve, aquí hay una por muy micro que sea, una pequeña abrasióncita, hay una pérdida de color muy, muy, muy pequeñita, pues lo registro. Y ya cuando regresa, se le dice, oiga, es que aquí le falta tantito color, si aquí está marcado que le faltaba el colorcito, ¿no? Aunque en la foto no se vea. A veces la foto pues, resulta no es muy útil, por supuesto, pero no son 100% eficientes. Sí, a veces pueden llegar a fallar un poco el concepto de la foto, sí. Gracias. Entonces también se usa la hoja de registro, ¿verdad? Como Hoja la que ya hemos visto. Muy Ajá. parecida, sí, una especie, un efecto parecido a nuestras historias clínicas. Exacto, sí, sí, sí. Hasta más detallada. Gracias. Sí, sí, Alma. Pues ha de ser un tipo bitácora, ¿no? De cada pieza. Pues sí. ¿Qué hace? ¿Dónde está? Sí, hay un documento que se llama exactamente dictamen, que normalmente lo debe hacer un conservador restaurador que maneje muy bien el tema y que haga pues un estudio, básicamente es un estudio visual del objeto, pero a un detalle verdaderamente casi hasta enfermizo, así como de si hubiera un pequeño agujerito provocado por un alfiler, el restaurador encargado tendrá que ver este pequeño agujerito y marcarlo, porque hasta eso pudiera llegar a generar un conflicto a nivel prestador de la obra y el museo, la aseguradora y todo, y generar un conflicto verdaderamente grande por una micro detallito, ¿no? Entonces sí tiene que ser algo verdaderamente exhaustivo en cuanto al estudio y análisis de la obra. Ese es.